No. Buenos días para las personas que ya nos acompañan. Por favor, les pedimos que nos muevan. Ya en contados minutos empezaremos mientras están ingresando las personas. Gracias por su paciencia. Para las personas que se están conectando en este momento con nosotros, vamos a empezar ya en contados minutos, entonces les pedimos por favor que nos esperen ahí. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenos días para todas las personas que nos acompañan. Primero que todo, nuevamente agradecerle al equipo de comunicaciones por este espacio que nos brinda. Ya son 4 sesiones. La idea es que más adelante podamos hacer más de diferentes temas de su interés. Por eso les agradecemos que hoy puntualmente nos centremos en el tema de evaluación del desempeño laboral. Recuerden que tenemos para concertar los compromisos hasta el próximo martes 28 de febrero. Se vence el término para que nosotros podamos concertar compromisos. Vale la pena contarles, si no logramos esa concertación a 28 de febrero, que revisen el acuerdo. Hay muchos mecanismos para que no nos vayamos a quedar sin concertación de compromisos. Si el martes, de una vez les cuento, si el martes no nos logramos a poner de acuerdo, evaluador y evaluado, el evaluado cuenta con los 5 días hábiles siguientes para solicitarle al evaluador que se establezcan los compromisos. Si finalmente no se adelanta esta obligación, en los 5 días hábiles siguientes, el evaluado podrá presentar una propuesta de compromisos. Y esas propuestas se entenderán firme a menos que el evaluador la objete ante la comisión de personal. Entonces, nuevamente, por favor, no nos vayamos a quedar sin compromisos.
La fecha límite es el 28 de febrero. También contarles que esta es la cuarta sesión que hacemos, que consulten las anteriores que hemos hecho. El miércoles pasado, hace 8 días, revisamos todo el tema de formatos. David nos ayudó, se diligenció todo un ejercicio para que si tienen dudas con los formatos, por favor remítanse a esa emisión. La encuentran por esta misma página, por Facebook, por la página de Facebook de la comisión. Entonces allí la encuentran para que puedan resolver todas las inquietudes. En la segunda sesión lo que tratamos fueron las competencias comportamentales. Si tienen dudas de eso también pueden revisarlo. Y en la primera establecimos como unos lineamientos generales en materia de evaluación. ¿Cuál es la idea de hoy? Que podamos resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Ojalá nos centremos en la concertación de compromisos, pues debido a que es la fase que nos ocupa en este momento. Pero si tienen otras preguntas, pues en materia del proceso de evaluación también las podemos tratar. Y vamos a darles unos tips que deben tener en cuenta todos los actores dentro del proceso para que en este nuevo periodo pues nos vaya bien y podamos apropiar todos estos nuevos elementos de la evaluación. Hoy nos acompaña David. David ya lo han visto en las otras sesiones, él se desempeña como asesor en el despacho del comisionado Pedro Arturo Rodríguez, y María Daisy también nos acompaña hoy, ella sí no la habíamos visto, entonces en nuestras transmisiones. María Daisy se desempeña como asesora en la Dirección de Carrera Administrativa en varios temas que aborda la dirección, entre los cuales se encuentra la evaluación del desempeño laboral. Bueno, vamos entonces a empezar con estos tips. ¿El sonido está bien? Sí, listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por cómo debe ser este proceso entre el evaluador y el evaluado. Bueno, resulta también del caso mencionarles que todos estos tips que nosotros les vamos a dar los encuentran en las cartillas que la Comisión Nacional ya ha dispuesto como material de apoyo para ustedes. ¿Dónde van a encontrar estas cartillas? Más otros videos que tenemos, presentaciones, los formatos, un ejemplo de licenciamiento de los formatos, lo van a encontrar en nuestra página web www.cnsc.gov.co. Allí ustedes van a ingresar en la parte superior al botón de carrera administrativa, evaluación del desempeño laboral, sistema general de carrera. Cuando ya estén allí encontrarán un link que dice nuevo sistema de evaluación del desempeño laboral. Cuando ingresen en esa parte encontrarán todo el material, entre esos pues las cartillas que les estamos contando hoy y pues a los tips que nos vamos a referir. Bueno, el primero de esos se refiere a cómo vamos a establecer esa relación entre evaluador y evaluado. Lo primero que debemos de conocer, tanto el evaluador como el evaluado, son las metas de la dependencia. Ese es nuestro punto de partida para el proceso de evaluación. Es decir, que a hoy todos los servidores debemos conocer cuáles fueron las metas que se propusieron en el plan operativo anual o el plan de acción de nuestra entidad, porque ese va a ser nuestro punto de partida. Teniendo ya esa información, también es necesario que el evaluador, en compañía del evaluado, revise cómo nos ha ido antes, cómo nos fue en este periodo de evaluación que ya pasó, que tuvimos que calificar con corte a 15 de febrero. ¿Cuáles fueron esas debilidades que encontramos? ¿Qué elementos necesitamos fortalecer para que nosotros podamos incluirlos en este nuevo proceso de evaluación? Además, también los podamos asociar a los procesos de capacitación que se requieren en la entidad, que ya ahorita más adelante María Daisy les cuenta. El nuevo esquema propone un seguimiento. ¿Cuál es el propósito de este seguimiento? Primero, que tengamos como referente cómo vamos en las metas, ¿sí? Entonces, digamos, tendrá estricta relación con el seguimiento que hace la Oficina de Planeación de carácter trimestral al plan operativo anual. Pero más allá de eso, ese será un insumo, es un espacio para que evaluador y evaluado se sienten y se pueda brindar una información de retorno acerca de cómo vamos, cuál es el avance de los compromisos. Por ejemplo, qué bueno ustedes allí en
en la cartilla lo encontrarán, nosotros desarrollamos una parte asociada a cómo se fortalecen los procesos de comunicación entre evaluador y evaluado. Para remitirnos a eso, tomamos como referente algunas experiencias exitosas de organizaciones público-privadas en las cuales se han implementado esos elementos y qué bueno sí que bajo este nuevo esquema todos los retos que tenemos como servidores públicos en el marco de las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país que nosotros conocemos que no son tan fáciles. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer ese diálogo entre evaluador y evaluado para mejorar los procesos de evaluación y más allá que eso, mejorar los procesos de talento humano? Entonces, qué bueno, por ejemplo, que en esos seguimientos una pregunta obligada del evaluador fuera, bueno, ¿y por qué no se pudo cumplir con esos compromisos? ¿Qué elementos, qué determinantes, qué factores no le permitieron a usted como evaluado poder cumplir con esos elementos? Uno de esos temas están allí en la cartilla, cómo vamos a utilizar el diálogo, cómo debemos suspender los juicios. Entonces, bueno, los invitamos a que lo revisen, cuáles son esas preguntas claves que debe hacer el evaluador para poder desarrollar en ese servidor y para poder fortalecer el cumplimiento de los compromisos. Bueno, ahora para que terminemos ahorita en esta primera fase de darles los tips, le voy a dar la palabra a María Daisy para que nos cuente otros tips con otros actores del proceso. Bueno, muy buenos días a todos. Hemos querido hacer un repaso muy general de qué aspectos son relevantes para potenciar el proceso de evaluación del desempeño laboral. Y además de las obligaciones que están establecidas en el Acuerdo 565, queremos brindar unas claves que consideramos importantes en este proceso. Una de ellas, y creemos que es una de las más importantes y un poco reiterativa en todas las presentaciones que hemos hecho, es que los jefes de la entidad y los jefes de personal conozcan el manual de funciones y conozcan las metas institucionales. Importantísimo porque de ello depende una buena concertación tanto de compromisos laborales como de compromisos comportamentales. Luego, de allí radica que efectivamente se den cumplimiento a las metas institucionales. Bien, otro aspecto que consideramos de gran relevancia es que se estructuren planes de sensibilización tanto con evaluadores como con evaluados. Estos planes de sensibilización estarán orientados un poco no solamente a dar a conocer la norma, al Acuerdo 565, sino a dar a conocer aspectos de por qué se realiza la evaluación del desempeño, para qué se realiza y cuáles son los aspectos positivos. Generalmente en estos procesos de cambio, porque en este momento va a haber un cambio, pasamos del Acuerdo 137 al Acuerdo 565, va a haber un proceso de cambio, puesto que en el Acuerdo 565 se establece un nuevo modelo de evaluación del desempeño que incluye elementos nuevos. En estos procesos de cambio generalmente hay resistencia a este tipo de cambios. Luego, estos procesos de sensibilización se convierten en aspectos muy importantes para poder brindar a la gente todo ese apoyo que necesita para que se apropien de este proceso. Bien, otro de los aspectos importantes son los planes de capacitación. Si bien es cierto, en el Acuerdo 565 establece la obligación por parte de los jefes de personal de realizar esos procesos de capacitación, muchas veces en las entidades del Estado no se cuentan con los recursos suficientes y hay que acudir a otros mecanismos. Y estos otros mecanismos que los mencionamos en la cartilla se refieren a los proyectos de aprendizaje en equipo. En los proyectos de aprendizaje en equipo se da la participación a todos los funcionarios de la entidad y en esa medida va a haber seguramente personas líderes que van a multiplicar esos conocimientos con los demás funcionarios y se va a lograr que el 100% de los funcionarios esté capacitado en el Acuerdo 565. Bien, otro aspecto que consideramos de gran relevancia y que es un poco más responsabilidad de los jefes de la entidad es hacer que este proceso de evaluación del desempeño haga parte del proceso de gestión de talento humano
pero que sea un proceso de carácter estratégico. Ahí la importancia del cambio en el acuerdo 565, que se creó como una herramienta de gestión, y en la medida en que esa herramienta de gestión sirve para implementar nuevas políticas de gestión del talento humano, se dará, por supuesto, el cumplimiento de las metas de la institución. Y finalmente, recogiendo un poco lo anterior, la evaluación del desempeño laboral es un medio importante de conocimiento de determinados temas. Luego hay que hacer un fortalecimiento de la gestión del conocimiento al interior de la entidad. El conocimiento y la información son activos importantes de todas las instituciones, no solamente de las públicas, sino de las privadas. Luego, este activo es necesario fortalecerlo para que al interior de la entidad todo lo que tenga que ver con evaluación del desempeño se realice de una forma coordinada al interior de la misma y se aproveche esa información que se tiene. Bien, para cerrar estos aspectos, es importante mencionar que la evaluación del desempeño laboral está directamente relacionada con los acuerdos de gestión que se le aplica a los gerentes públicos y directamente relacionado con la evaluación que se realiza a las áreas de dependencias y en últimas a la evaluación que se le realiza a las entidades para lograr en últimas un desempeño mucho más efectivo y eficiente en las entidades públicas. Bien, con esto pues termino rápidamente cuáles son los aspectos claves que consideramos que es más allá de una obligación, es un reto tanto para los jefes de personal como para los nominadores y jefes de entidades públicas. Bien, muchas gracias, María Daisy. Bueno, David, ahora nos va a contar control interno, planeación. Y planeación, sí. Muy buenos días a todos. Pues estos dos actores, como bien lo menciona Juliana, son unos de los actores que hoy con el acuerdo 565 empiezan a tener una gran preponderancia dentro del proceso. De allí que este elemento, que es la evaluación de desempeño laboral, deja de ser un proceso netamente operativo como inicialmente lo veían la mayoría de entidades, a convertirse realmente en un elemento de gestión estratégica del talento humano. En tal sentido, pues debemos darle esa condición de carácter estratégico y de allí que las oficinas de planeación empiezan entonces a tener una gran responsabilidad dentro de esa primera función que hacen generalmente al finalizar el año para que al inicio de la vigencia siguiente podamos contar con unos lineamientos y unas características unos lineamientos de carácter estratégico que nos direccionen la gestión. Entre ellos están pues los planes, programas y proyectos, dentro de los cuales el que se resalta con mayor prioridad son nuestros planes operativos anuales, planes de gestión o planes de acción, toda vez que estos vienen siendo pues una anualización de nuestro plan estratégico. Recuerden, el plan estratégico es el que nos va a determinar efectivamente cuál es la dirección que tiene la entidad en un horizonte de tiempo que generalmente está dado para un periodo entre 4 y 5 años. En ese sentido, pues lo primero que debemos tener en cuenta las oficinas asesoras de planeación es tener un carácter participativo en la construcción, no solamente de ese plan estratégico, sino en la definición precisamente de esas metas estratégicas de carácter anual. Es decir, en la construcción de esos planes operativos, planes de gestión, planes de acción o planes indicativos. Recuerden que estos son los elementos iniciales que debemos tener en cuenta nosotros como servidores públicos al momento de la concertación. Por un lado tenemos entonces nuestro manual de funciones, nuestro marco de acción, es decir, cuáles son esos elementos entre los cuales está permitido realizar nuestra gestión como servidor público. Y por otro lado están entonces nuestros planes, programas y proyectos, que son los que nos determinan efectivamente hacia dónde queremos llegar con el fin de determinar precisamente el cumplimiento de esa plataforma estratégica, que en últimas es lo que nos va a permitir materializar estos aspectos visionales de las organizaciones. En ese sentido, pues recuerden, las oficinas asesoras de planeación son un órgano realmente articulador de la gestión.
Y en ese sentido, pues deberemos articular también a la mayoría de los servidores públicos o, dependiendo las dinámicas de las entidades, determinar una forma participativa donde podamos estructurar precisamente unas metas de carácter común entre servidores, áreas y dependencias y, por tanto, el direccionamiento y la dimensión institucional. Esto frente a la formulación, pero también, recuerden, existe una tarea muy importante frente al cumplimiento de estos planes, programas y proyectos, y es precisamente el seguimiento. El seguimiento pues es una tarea que inicialmente nos compete a las oficinas asesoras de planeación y en tal sentido pues deberemos realizar, como nos indica la norma, unos seguimientos de carácter trimestral que pues para nuestros planes, programas y proyectos estarán dados para una vigencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada vigencia. De allí entonces tendremos enero, febrero y marzo como el trimestre que debemos hacerle seguimiento y lo realizaremos entonces en el mes de abril. Recuerden que la evaluación de desempeño laboral también tiene unos seguimientos de carácter trimestral, pero vamos corridos. Empezamos en febrero, marzo, abril, en mayo estaríamos realizando nuestro seguimiento trimestral. De allí que en ese seguimiento trimestral, ese seguimiento que ha hecho la Oficina Asesora de Planeación con base precisamente en los reportes que hacen las áreas o dependencias frente al cumplimiento de esos planes, programas y proyectos, sea un referente muy valioso para determinar efectivamente el cumplimiento o incumplimiento de esos compromisos tanto laborales como comportamentales que han sido pactados. Esto en materia de planeación, pero hay otro actor que de igual forma se interrelaciona con esta gestión que hacen las oficinas asesoras de planeación y son las oficinas de control interno o quienes hacen sus veces en las entidades públicas. Estos actores, como actores realmente independientes de la gestión institucional, lo que tienden es precisamente a velar porque precisamente estos planes, programas y proyectos se gesten en debida forma y poder realizar precisamente esas alertas tempranas y esos elementos correctivos que le permitan a la entidad precisamente lograr esos fines esenciales del Estado y el cumplimiento de esos objetivos institucionales. Estos actores, planeación y control interno, son actores que van entrelazados, en el sentido de que precisamente la evaluación de gestión por áreas y dependencias, que es uno de los nuevos componentes que trae precisamente la evaluación de desempeño laboral de conformidad con el Acuerdo 565, se va a centrar precisamente en estos reportes que nosotros le hacemos a la Oficina Asesora de Planeación frente al cumplimiento de los planes, programas y proyectos. Sin embargo, pues es un elemento que, a pesar de que es de manera articulada, de igual forma, las oficinas de control interno deben velar porque esta información que se les reporta sea consistente, veraz y realmente guarde transparencia en los demás principios frente a los elementos de control interno. De allí que debe fortalecer, las oficinas de control interno deberemos fortalecer precisamente esos elementos de evaluación y seguimiento. Recuerden, si bien las evaluaciones de gestiones por áreas y dependencias tienen como insumo ese cumplimiento de los planes, programas y proyectos, en especial esos planes anualizados, plan operativo, plan de acción, plan indicativo, plan de gestión, pues también tienen otras herramientas para verificar efectivamente si esa información que estamos reportando realmente es consistente con la realidad institucional. Recuerden, las oficinas de control interno tienen un carácter netamente independiente y así ellos deberán entonces salvaguardar esa independencia, no sin ello buscar nuevas formas de que esos seguimientos y esa evaluación de la información que se les está reportando pues realmente se constituyen un elemento válido y veraz de la gestión institucional. Bueno, David, muchas gracias. Para cerrar, es muy importante mencionar el papel de las comisiones de personal en el proceso de evaluación del desempeño laboral. Las comisiones de personal son estos órganos bipartitos encargados en las entidades de velar por los derechos de los servidores de carrera administrativa. Por llamarlo de alguna manera, las comisiones de personal son los ojos de la Comisión Nacional del Servicio Civil en las entidades. En este nuevo esquema de evaluación, es muy importante reiterarle a las comisiones de personal que asuman un papel activo dentro del proceso de evaluación del desempeño laboral. Esto, por supuesto,
sin llevar a acciones de coadministración o algunas situaciones que no son competencia de las comisiones de personal. Pero, por ejemplo, ¿cuál es ese rol de las comisiones de personal? El Acuerdo 565-2016 nos señala que ellos deben velar porque los procesos de evaluación del desempeño laboral se desarrollen de manera adecuada. En ese velar, la comisión de personal, ¿de qué debe estar atenta? Por ejemplo, que la concertación de compromisos se desarrolle en los términos establecidos. Una comisión de personal en alguna entidad podría, si ya sabemos que el próximo martes 28 de febrero se nos vence el plazo para concertar los compromisos, podría, por ejemplo, el viernes o la semana que sigue, poderle solicitar a las dependencias un documento mediante el cual les refieran que ya se llevó a cabo la concertación de compromisos con los servidores, no para pronunciarse sobre los mismos, no para revisarlos, no para, digamos, mencionar si están bien formulados o no están bien formulados, sino para velar porque el proceso se desarrolle de manera adecuada. Porque, ¿qué pasa si nosotros no concertamos los compromisos en los términos? El periodo que no tenga compromisos, pues la calificación no podrá ser diferente al mínimo satisfactorio, será proporcionalmente ese tiempo al mínimo satisfactorio. Por eso es tan importante que las comisiones de personal puedan estar pendientes de que dicha obligación se haga en los términos establecidos. También las comisiones de personal tienen la facultad de resolver las reclamaciones por fijación de compromisos. Con este nuevo esquema, bueno, el reto es más grande porque van a resolver reclamaciones por parte de los evaluados y por parte de los evaluadores. Entonces, qué importante que la comisión de personal asuma este papel con responsabilidad, además que ellos son única instancia para resolver las reclamaciones por compromisos. Y si bien esto puede determinar la permanencia o no de un servidor en el sistema de carrera administrativa o los beneficios de la misma, pues en realidad es bien importante que las comisiones de personal puedan hacer un análisis y puedan dar una respuesta de fondo frente a estas reclamaciones. Al respecto, los términos se ampliaron, pues ya bien tienen más responsabilidad o digamos lo van a resolver en doble vía. Entonces, por esta razón, los términos se ampliaron y ya para pronunciarse las comisiones de personal no son 15 días calendario para periodo anual u ordinario, sino 15 días hábiles. Entonces, bueno, la invitación, comisiones de personal, van a tener más tiempo. Por favor, asuman un papel activo si ustedes tienen conocimiento o cualquier servidor público que hay omisiones en el proceso de evaluación del desempeño laboral que puedan afectar los derechos de los servidores, pues háganoslo saber para que nosotros en la facultad de vigilancia que tenemos, pues se pueda intervenir en el proceso de evaluación. Finalmente, ya para darle paso a las preguntas, ya las hemos estado revisando y anotando para darles respuesta a todos, quisiera contarles que el acuerdo mediante el cual se establecían los lineamientos para los sistemas propios de evaluación también fue modificado el año pasado. La Ley 909-2004 nos señala que las entidades deberán desarrollar sus propios sistemas de evaluación. Mientras los desarrollan, deberán adoptar el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral, que es el que nos ocupa y nos hemos hecho la socialización en todas estas jornadas. Sin embargo, si ustedes consideran que de acuerdo a la especificidad de la entidad, a las necesidades, al sector al cual pertenecen, no se sienten muy identificados con el 565, dicen, bueno, nos gustan muchos elementos, pero nos interesaría profundizar en las competencias comportamentales o en la evaluación de gestión por áreas o dependencias, las entidades tienen la posibilidad de desarrollar sus propios sistemas de evaluación. ¿Cuáles son las reglas de juego? Están contenidas en el Acuerdo 816 de 2016 para que lo revisen. Ahí están todos los mínimos que deben contener las propuestas de sistemas propios, ustedes nos la hacen llegar y esta propuesta debe pasar por aprobación de la Comisión Nacional del Servicio Social. A la fecha contamos con 19 sistemas propios de evaluación. El año pasado aprobamos 4 en el marco del Acuerdo 816 y las propuestas de verdad estuvieron bien interesantes.
en lo que les mencionaba, de pronto yo como entidad, resulta que al sector que pertenezco o por la misma naturaleza, yo necesito fortalecer las competencias comportamentales. O lo he evidenciado en la cultura organizacional. Pues yo como entidad, tenemos el caso de una entidad a nivel territorial que decidió apostarle a las competencias comportamentales. Y por ejemplo, estas no pesan un 10%, sino que pesan un 20%. Hemos encontrado propuestas bien interesantes, entonces por lo mismo, si están interesados, pues revisen el 816 para que nos puedan hacer llegar sus propuestas. Bueno, ahora sí, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Bueno, en primer lugar, tenemos la de Antonio Algirdas. Nos señala, ¿cuáles formatos se deben diligenciar en la fase de concertación? Bueno, eso lo hablamos en la sesión anterior, Antonio, pero vamos a recordar. Por favor, David, ¿nos ayudas? Claro que sí. Recuerda que en estos momentos existe la posibilidad de concertar o fijar nuestros compromisos. La idea es estructurar unos compromisos para todo este proceso de evaluación. Entonces vamos a utilizar el formato número 2, el formato de concertación tanto de compromisos laborales como comportamentales. En ellos pues vamos a diligenciar toda la información de evaluados, evaluadores, la concertación de esos compromisos laborales que van a ir asociados con las metas del área de dependencia, los compromisos y los pesos porcentuales del semestre. Y adicionalmente deberemos definir las competencias comportamentales conforme al nivel jerárquico del empleo y con base en el manual de funciones. Bueno, David, gracias. Yamile Castillo nos pregunta, buen día, quisiera saber si debemos enviar a la CNCC el acto administrativo de adopción del sistema tipo de evaluación. Gracias. María Daisy, por favor. Bien, si bien la adopción del sistema tipo de evaluación del desempeño por parte de las entidades está a cargo del representante legal, ellos deben adoptarlo mediante acto administrativo, pero no es necesario remitirlo a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Hace parte de los archivos que tiene cada una de las entidades en todo ese proceso de evaluación del desempeño. Muchas gracias. Bueno, nos pregunta Claudia Liliana Ortiz Castañeda. Si por manual de funciones el gerente debe evaluar a los de libre nombramiento y remoción, ¿puede delegar dicha obligación? No, Claudia, no es posible. La obligación de evaluar es de carácter indelegable. Por lo tanto, si él es el responsable, de acuerdo a la estructura orgánica de la entidad, pues él deberá efectuar la calificación. Aprovecho de una vez para contestar otra pregunta que nos hacía Claudia, donde señala que si los funcionarios del nivel asesor que se encuentren en comisión son sujetos de evaluación. Bueno, esto depende del tipo del empleo en el cual se esté desempeñando en comisión. Si yo me desempeño en comisión de libre nombramiento y remoción en otro empleo, tendría que revisarse cuál es la naturaleza del empleo. Si el empleo es de carácter gerencial, no será sujeto de evaluación a través de esta herramienta, porque como sabemos se deberá hacer a través de los acuerdos de gestión, que es la metodología diseñada por la función pública. Ahora, si este empleo no es de naturaleza gerencial, pues sí deberá ser a través del instrumento de evaluación del desempeño laboral. Bueno, tenemos Adriana Milena Rivero Fial nos pregunta, ¿qué puedo hacer si no tengo el manual de funciones? Bueno, Adriana, es importante que usted lo solicite en la entidad porque debe existir, pues toda vez que no puede haber un empleo sin funciones. Constitucionalmente no es posible, entonces es importante que se lo solicite a la Oficina de Talento Humano de su entidad, porque este es el marco de acción para la evaluación del desempeño laboral. Las metas es nuestro punto de partida, es el propósito de la evaluación del desempeño laboral, pero igual, vía evaluación del desempeño laboral, no se puede desnaturalizar el propósito principal del empleo. Entonces, por supuesto que usted tendrá que conocerlo, al igual que su evaluador, al momento de la concertación de compromisos. Para los usuarios que nos señalan que de pronto la señal está intermitente, les recordamos por favor que ojalá se conecten a una red Wi-Fi para que tengan mejor cobertura. Sin embargo, si no lo logran, esta transmisión va a quedar en nuestra página, en la página de Facebook de la Comisión, por donde nos están viendo y la podrán ver cuantas veces consideren. Bueno, tenemos a otra pregunta de Nixon Fauner Roa Aguirre.
Nos pregunta, ¿qué se puede hacer si el evaluador se retira de la entidad sin efectuar la calificación al personal que tenía acá? Bueno, Nixon, recuerda que frente a este tema, pues si bien existe la obligación de que ese evaluador califique a las personas que están a su cargo antes de su retiro, si esto no sucede, recuerden que nosotros podremos entonces acudir en recurso cuando se genere ya la calificación definitiva, determinando efectivamente que existe una mejor valoración dadas las evidencias que contemplemos frente al cumplimiento de esos compromisos laborales y comportamentales. Este es un elemento bastante importante porque recuerden que frente a las calificaciones de carácter semestral o parciales eventuales no procede ningún tipo de recurso, nos toca esperarnos hasta la calificación de carácter definitivo para que posteriormente pues nuestro evaluador o el jefe inmediato de nuestro evaluador, si dependiendo de ese recurso de reposición o apelación, pues con base en las evidencias que se hayan acopiado, determine efectivamente el nivel de cumplimiento que se considere. David, muchas gracias. Bueno, vamos con una pregunta de Ilia Muñoz. Ella nos señala, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital estableció un instrumento para evaluar a los provisionales. Si pueden utilizar ese o el de la comisión, nos pregunta Ilia. Y también en concordancia le voy a responder a Ana Vargas y a Albeiro Hernández, que estaban preguntando acerca si procede o no la evaluación para provisionales. Bueno, Ilia, efectivamente nosotros hemos llevado un trabajo conjunto con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en tema de capacitación de este nuevo esquema y nos contaron que iban a implementar el sistema de evaluación para provisionales. Si deben aplicar ese o el de nosotros, la comisión no sería la competente para responderle, tendría que dirigirse directamente al departamento a ver cuál es la línea a nivel distrital acerca si este instrumento es de carácter vinculante o si es sugerido por el departamento y ustedes en la entidad pueden adoptar el de nosotros. Si fuese este el escenario, por supuesto que podrían adoptar el de nosotros, eso sí, señalando las aclaraciones que se requiere, ojalá, como siempre menciono, en mayúscula, sostenida y negrilla. No genere derechos de carrera administrativa ni los beneficios de la misma. Para Ana y Albeiro, entonces les cuento que por supuesto la evaluación para provisionales procede. Esto tiene fundamento legal en la Ley 489 de 1998, donde se señala que todos los servidores públicos, independientemente de nuestro tipo de vinculación, debemos ser sujetos de evaluación. En este orden de ideas, más aún cuando un servidor provisional se desempeñe de manera transitoria, pero en un empleo que es de naturaleza de carrera administrativa, pues deberá ser sujeto de evaluación. Los mecanismos de evaluación los implementarán cada una de las entidades. Aprovecho para contarles que esto no requiere aprobación ni por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil ni del Departamento Administrativo de la Función Pública, sino que el nominador, dentro de su potestad, pues podrá adoptar los mecanismos que a bien considere para evaluar a los servidores vinculados en provisionalidad. David, nos pregunta Julián F. Aguilar, si los funcionarios de un grupo tienen metas por un órgano colegiado de varias entidades, ¿se pueden poner las metas de ese órgano colegiado? Bueno, recuerden que todo depende de nuestros planes, programas y proyectos. Si efectivamente este órgano colegiado, como lo menciona, pues es quien determina el direccionamiento, por ejemplo, de la entidad pública, pues efectivamente podemos tenerlas en cuenta. Para ello, pues deberemos efectivamente observar cuáles de estas metas pueden servirnos conforme al marco institucional y pues obviamente en el marco de nuestro empleo. Allí debemos entonces determinar efectivamente si esa meta pues es vinculante para nosotros, lo consignaremos en el campo de metas dentro del formato número 2 y posteriormente estructuraremos el compromiso teniendo en cuenta que este compromiso, recuerden, es el aporte estratégico de cada uno de nosotros como servidores públicos frente al cumplimiento de ese elemento estratégico de carácter institucional. Gracias, David. Te voy a hacer otra pregunta que nos hacen en materia de planeación. Nos la hace Marta Cecilia. Dice, buenos días. Una inquietud que ha surgido al interior de la entidad
frente a los diferentes planes que las entidades pueden llegar a manejar, por ejemplo, el PAI, POA, PET, planes de manejo, etc. En ese sentido, sobre cuál o cuáles se deben basar tanto la oficina de planeación como control interno para determinar la evaluación de gestión por áreas o dependencias, teniendo en cuenta que en varios de ellos se manejan diferentes indicadores que inciden dentro de las metas de cada una de las áreas. Muy bien. Recuerden que la evaluación de gestión por áreas y dependencias, su metodología, instrumentos y responsabilidades están definidos precisamente en la Circular 4 del año 2005, emitida precisamente por el Consejo Asesor en materia de control interno para los órganos del nivel nacional y territorial. Frente a esta situación, pues recuerden que lo que nos ha dicho precisamente la Circular 4 es que precisamente esos planes de gestión de carácter anualizado que nos van a determinar efectivamente el cumplimiento de esas metas de carácter estratégico son las que deben tenerse en cuenta. En este sentido, pues generalmente las entidades públicas, los planes estratégicos, cuando se formulan y posteriormente son anualizados, determinan generalmente sus planes operativos anuales o POAs. Estos elementos son los que van a tener como insumo. Recuerden que allí las áreas o dependencias determinan unas metas de área de dependencia frente al logro de esas metas de carácter estratégico. Entonces, este va a ser el principal insumo para las oficinas de planeación, hacer su seguimiento, y recuerden, para las oficinas de control interno, quienes en últimas van a emitir la calificación de gestión por áreas o dependencias. Bueno, David, muchas gracias. Nos pregunta Julio César: ¿qué puede hacer el servidor si no se han concertado los compromisos? Bien, los funcionarios, cuando no se han concertado los compromisos a la fecha que deben concertarse, que es el próximo 28 de febrero, deben solicitar dentro de los 5 días siguientes a su evaluador la concertación de objetivos. Si efectivamente pasado este tiempo, 5 días, y no se ha logrado concertar objetivos, ni se ha logrado, digamos, un acuerdo con el evaluador o la comisión evaluadora, usted como servidor público puede presentar una propuesta de compromisos y esa propuesta dentro de los 5 días siguientes será aceptada como propuesta para la evaluación del periodo anual u ordinario. Gracias, María Daisy. Bueno, tenemos otra pregunta de Smith Gómez. Smith nos pregunta: ¿existe un número de compromisos y cuál es este y cuál es el número de competencias comportamentales también que debemos establecer para el proceso de evaluación? Listo. En el acuerdo 565, se establece claramente que para los compromisos laborales se pueden establecer de 3 a 5 compromisos, y para los compromisos comportamentales deben ser 4 de los establecidos ya sea en el manual de funciones o en el decreto 1083. Gracias, María Daisy. Bueno, nos pregunta José Lisímaco Amador Cuestas: ¿cómo se hace si en la entidad no ha sido posible la conformación de la comisión de personal? Bueno, José, te cuento, efectivamente, recuerden que es una obligación para todas las entidades públicas, definida precisamente por el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, que todas las entidades públicas gocen precisamente de estas comisiones de personal. En ausencia de esto, la misma Corte ha definido en la sentencia C250 que efectivamente en ausencia de ellas, pues existe entonces un elemento frente a los cuales no podrá acudir el servidor público. De allí que uno de los elementos más importantes, que es la conformación de la comisión de personal, si no se ha realizado, por favor, comuníquenlo a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que, tal como lo dijo Juliana, pues realicemos la intervención en materia de vigilancia para determinar efectivamente la posible violación de esa norma de carrera. Gracias, David. Bueno, nos pregunta Sandra Milena Zuleta. Nos dice: en la entidad no han capacitado en el nuevo esquema. ¿Qué se puede hacer? Bueno, Sandra,
En primer lugar, pues recordar, por favor, haga la solicitud a la oficina de talento humano de la entidad, porque el acuerdo señala de manera expresa la obligación de las oficinas de talento humano para efectuar las capacitaciones en el sistema de evaluación del desempeño laboral. Ahora bien, pues si finalmente no se logra a través de este medio o ellos no cuentan con la información necesaria, precisamente por eso estamos trabajando en esta estrategia de la comisión. El año pasado capacitamos más de 10.000 servidores públicos a nivel nacional a través de acuerdos regionales. Esa fue la estrategia del año pasado. Este año, como necesitamos llegar a más de ustedes, como todo lo que nos están acompañando hoy, pero además de eso, que ustedes, los que nos están viendo en este momento, sean factores, sean multiplicadores de este material. Entonces, si no los han capacitado, pues los invitamos a que consulten todo el material que nosotros tenemos dispuesto en nuestra página web. Por ejemplo, tenemos un video de una capacitación completa. Entonces, allá está grabado el video con la presentación y es una capacitación completa tal como si fuéramos a su entidad. Entonces, la invitamos a que lo consulten, lo comparta con los servidores. También estas transmisiones, como les dije, quedan un tutorial de videos. Entonces, la estrategia es que por favor nos ayuden a difundir todo este material. Ya si tienen inquietudes particulares después de haber revisado este material, pues con mucho gusto las atenderemos a través de los medios formales con los que cuenta la comisión. Aprovecho para responder también otra pregunta que usted nos hacía, Sandra. Nos dice que qué pasa si el porcentaje de los servidores de carrera en la dependencia es pequeño. Entonces, ¿cómo nos va a afectar la evaluación de gestión por áreas o dependencias? La primera estrategia que debemos adoptar, y es un poco el mensaje de la comisión a través de la evaluación a servidores vinculados en provisionalidad. Qué importante que nosotros podamos empezar a evaluar a los demás servidores, no solo a los de carrera, porque como bien usted señala, y puede ser una preocupación constante, pues nos va a afectar la evaluación del área a través de otros servidores vinculados en provisional. Entonces, primera tarea, entidad, empiece a evaluar a los servidores vinculados en provisionalidad. La comisión ya dio la facilidad, anteriormente no se hacía, de que puedan utilizar nuestros formatos, entendiendo pues todo el desarrollo que requiere un sistema de evaluación. Entonces, los pueden utilizar, utilicen nuestros formatos, eso sí, haciendo las claridades respectivas, que no genera derechos de carrera ni los beneficios de la misma. Ahí quisiera complementar un poco, y es que recuerden que esa forma de provisión transitoria puede ser provisional, plantas temporales, el tema de los contratistas inclusive, pues es una forma que de una u otra manera está en un tiempo corto, según lo que dispone la norma. Pero recuerden, el primer llamado que les hacemos a todas las entidades, especialmente pues les hacemos el llamado a ustedes como servidores para que le hagan esta misma exigencia a sus comisiones de personal y a aquellas personas que están o hacen parte de las comisiones de personal para que estemos atentos. Recuerden que este personal que está de manera transitoria en nuestras plantas pues debe ser provisto de manera definitiva. Para ello pues no olviden que debemos velar porque estos empleos se provean de manera definitiva a través de concursos. Ya pues, la Comisión Nacional del Servicio Civil adelanta varios esfuerzos para esta situación y para que ustedes también apoyen a sus entidades. Nuevamente les recuerden esta obligación emanada precisamente desde el orden constitucional para que en últimas pues todos los empleos que existen en las entidades públicas lo hagamos a través de empleos de carrera. Bueno, gracias David. Bueno, un poco también para contarle a Sandra que tal vez puede estar diciendo, bueno, y esos son los provisionales. ¿Y qué pasa con los servidores vinculados como temporales o contratistas? Sandra, un poco contarle que la razón de ser de este nuevo esquema es que en el Estado colombiano nos empecemos a trabajar en equipo. Es necesario, no hay otra manera para que nosotros podamos mejorar los niveles de eficiencia en las entidades públicas. Entonces, un poco este nuevo esquema lo que busca es que nosotros reduzcamos esa brecha que existe entre el desempeño individual y el desempeño institucional, donde muchas veces nos encontramos
que todos los servidores tienen evaluaciones en el nivel sobresaliente, pero la entidad precisamente no es sobresaliente, muchas veces no es satisfactoria. Entonces necesitamos en el Estado empezar a trabajar en esos elementos, y este es el espíritu de este nuevo esquema, que empecemos a trabajar en equipo, porque todos hacemos parte de la dependencia, independientemente del tipo de vinculación. O no sé, ustedes cuando van a una entidad y les prestan un mal servicio, pues uno no piensa, acá deben ser contratistas, muestre a ver, usted es de carrera, no. Uno siempre piensa en la gestión y los servicios que me está prestando la entidad. Entonces un poco esa es la mirada y esa es la naturaleza del nuevo esquema que propone la comisión. Bueno, vamos con una pregunta de Iván Grisales. María Daisy, por favor, nos dice, ¿los empleados del Libre deben ser evaluados? ¿Y cuál es la normativa que establece esta disposición? Bien, los empleados del libre nombramiento y remoción sí deben ser evaluados, y la normatividad es el artículo 78 del decreto 1227, siempre y cuando estos empleados no sean de nivel gerencial, porque los empleados del libre nombramiento y remoción que son de gerencia pública les aplica los acuerdos de gestión, que es un sistema de evaluación diferente, exclusivo para las personas que están en los niveles directivos de las entidades. Entonces, para concluir, efectivamente, a los funcionarios que son de libre nombramiento y remoción, que pueden ser en algunas entidades del nivel asesor o del nivel profesional, se les puede aplicar el sistema tipo de evaluación del desempeño establecido en el acuerdo 565 del 2016. Muchas gracias, María Daisy. Bueno, nos pregunta Smith Gómez, cuando un jefe de libre nombramiento y remoción, supongamos el secretario es de libre, pero dentro de esa dependencia hay un jefe inmediato que tenga personal a cargo. Smith, aquí es cuando se presenta la situación de la necesidad de conformar una comisión evaluadora. Supongamos que por la misma dinámica de la entidad, como usted lo señala, se generaron coordinaciones dentro de una dependencia. Y hay otros jefes aparte de, supongamos, el secretario, que es el ejemplo que usted da. En este caso, ¿qué debemos mirar? Esos coordinadores deben ostentar un grado igual o superior para habilitarse dentro del proceso. Si ya cumplen con eso y se habilitan dentro del proceso, ellos pueden ser evaluadores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es que como seguramente ostentarán la calidad de carrera administrativa o provisionales, deberán hacerlo en compañía de un servidor de libre nombramiento y remoción. En este caso sería ese servidor más el secretario los que conformarían la comisión evaluadora. Si se presenta la situación que esos coordinadores, por llamarlos de alguna manera la figura para explicarle, son de libre nombramiento y remoción, no habrá necesidad de conformar la comisión evaluadora. Ellos estarán facultados para efectuar el proceso de evaluación. Bueno, David, nos pregunta Margarita Vega Verdugo, ¿el periodo de prueba se llena en el formato F2 o F11? Muy buena pregunta. Margarita, realmente el formato del periodo de prueba tiene una disposición específica y es nuestro formato número 11. En este, pues vamos a encontrar todos los elementos de la evaluación en periodo de prueba, parciales eventuales, la evaluación definitiva del periodo de prueba y demás elementos que lo constituyen. Entonces no tendríamos que llenar el formato 2, sino específicamente el formato 11 desde el proceso de concertación hasta la calificación definitiva. Bueno, David, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Jonathan Alberto Cuevas, dice, en la nueva evaluación del desempeño se describe que debe haber una persona dentro de la administración que dirima la concertación de objetivos cuando no los hay entre evaluador y evaluado. ¿Esto se debe hacer mediante acto administrativo? Bueno, cuando no hay concertación de objetivos, por supuesto, no se debe hacer un acto administrativo. Cuando no se hace concertación, como ya lo habíamos mencionado, lo que se hace es
en primera instancia, si no hay, esperar los 5 días, solicitarla y posteriormente el evaluado presentar una propuesta de compromisos. En esa medida ya se aplicarán esa propuesta de compromisos, pero no es necesario utilizar un acto administrativo, puesto que el documento que se debe utilizar es el formato establecido que hace F2, que hace parte del acuerdo 565 de 2016. Muchas gracias, María Daisy. Bueno, sí, tal vez aclararle a Jonathan ese elemento que se incorpora, ese nuevo actor, perdón, que se incorpora para dirimir es solo cuando se presente, cuando no haya un consenso entre la comisión evaluadora. Entonces yo les estaba contando cuándo tenemos que conformar la comisión evaluadora. Es cuando el jefe inmediato sea de carrera administrativa provisional y en este nuevo esquema periodo de prueba. Cuando ese jefe inmediato y el delivery no se pongan de acuerdo, es que el acuerdo incorporó la posibilidad que la administración nombre un otro actor ad hoc, un miembro ad hoc para que dirima la situación en conflicto. Entonces no es frente a la concertación, porque es el mecanismo que le explicó María Daisy, sino es cuando se presente conflicto en la comisión evaluadora. Bueno, nos pregunta Guillermo. Se me perdió Guillermo, pero yo me acuerdo de lo que estaba preguntando. Preguntaba que cuántas metas se pueden establecer para la concertación de los compromisos. Perfecto. Recuerden que es el aporte estratégico que nosotros vamos a tener frente a un cumplimiento de una meta de carácter institucional. Entonces, lo que el acuerdo 565 nos ha limitado es frente al número de los compromisos. Tendremos mínimo 3, máximo 5. ¿Qué quiere decir? Que estos 3, 4 o 5 compromisos que pactemos para ese periodo de evaluación, pues podrá estar ligado a 1, 2, 3 o 5 metas. Esto teniendo en cuenta pues que cada uno de los compromisos responderá pues, a un aporte estratégico frente al cumplimiento de estas metas o metas. Acá no hay un límite. Recuerden que dentro del marco de nuestro empleo podremos solamente tendremos más bien la posibilidad de apuntar al cumplimiento de una o varias metas. Bueno, nos pregunta César F. Sierra Pelayo, María Daisy nos dice, ¿cómo se hace para evaluar a un funcionario que fue suspendido por 6 meses? Bien, cuando un funcionario es suspendido por 6 meses, pues es claro que no labora los 360 días al año, que es el periodo anual ordinario, sino laboraría los 180 días. Luego, esto da para efectuar una evaluación parcial semestral y existe el formato correspondiente para hacer este tipo de evaluación. Y la evaluación se realiza sobre la cantidad de días que él realmente laboró. En este caso serían 180 días que realmente fueron los que laboró. Bueno, María Daisy, muchas gracias. Bueno, infortunadamente se nos acabó el tiempo. Sin embargo, nuevamente los invitamos a consultar todo el material de apoyo que tenemos dispuesto para ustedes. Seguramente muchas de las inquietudes que tienen las podrán resolver allí. Si no las pueden resolver, recuerden que los podemos atender a través de nuestro conmutador 325-9700, a través de nuestro correo atencionalciudadano@cnsc.gov.co, también a través de nuestra página web. En la parte de PQR nos pueden hacer las solicitudes y nosotros pues allí estaremos prestos a responder todas sus inquietudes. Nos sobra pues invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web y sigamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias.